si en el 2001 que acepto una dirección de prevención del delito sin saber nada de seguridad no me dio miedo, pues ahora menos. No importa qué sector empieces, si tú tienes confianza, si tú sabes manejar tu tiempo libre, si tú sabes venderte en el buen sentido de cómo hablar, cómo decir algo y tener la humildad de decir no sé y quiero aprender, creo que puedes estar en cualquier área. Hola, bienvenidos a una plática con líderes de la industria para conocer su lado humano. Yo soy Carlos Robles y esto es 2 de 3. El día de hoy tengo el gusto de platicar con Gabriela Lozano. Ella inició su carrera en áreas de relaciones públicas. Después colaboró en el servicio público también trabajando 15 años tanto en el gobierno municipal como en el estatal de Querétaro en áreas relacionadas con seguridad pública, prevención del delito, protección civil y capacitación. Desde hace 5 años dirige una iniciativa ciudadana, Red de Escuelas Seguras, la cual busca fomentar y compartir buenas prácticas en temas de seguridad en las escuelas. Desde septiembre del 2018 asume el cargo como directora general de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, mejor conocida como AERI. Esta asociación busca convertirse en una plataforma donde el Ejecutivo de Recursos Humanos comparta experiencias, encuentre mejores prácticas y fortalezca el quehacer de la comunidad de recursos humanos en nuestra región. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo siempre empiezo haciendo una pregunta como para romper el hielo, para entrar un poquito en materia. Y normalmente mis invitados no saben, es totalmente inesperado. Entonces, la pregunta de hoy para ti es, si pudieras trabajar a distancia, lo cual ahora es mucho más común, y vivir en alguno de estos 3 lugares que te voy a mencionar, ¿en dónde sería y por qué? 1, Finlandia. 2, Santorini. Y 3, Austria. Pues yo creo que Santorini y Grecia se me hace espectacular. Cuando terminé la prepa, que me fui de backpack con mis mejores amigas a Europa, yo creo que Grecia te cautiva. Santorini se me hace un lugar maravilloso y yo creo que de ahí. Increíble, ¿verdad? Yo prometí no volver porque si vuelvo ya no me regreso. Es espectacular verdaderamente, ¿no? Las vistas, el mood, las casitas todas blancas, con azul. Sí, los caminitos así todos como veredita, ¿no? El aeropuerto que nunca había aterrizado un avión porque yo llegué por barco, pero el aeropuerto verdaderamente me pregunto, y sobre todo después de haber hecho muchos aviones, me pregunto cómo le hacen los pilotos para aterrizar ahí, pero bueno, pues sucede, ¿no? Sin duda, este trabajo que tienes ahora, has hecho muchas cosas, me queda claro, pero tienes un trabajo en el cual seguramente estás viendo una tendencia a que, gracias al bono demográfico que tiene México, pues están llegando muchos jóvenes a los sectores de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues seguramente por todas las empresas que están afiliadas a ERI, te toca lidiar con retos en temas de rotación de personal, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué retos ves tú que están enfrentando las empresas en el tema de rotación? Bueno, finalmente creo que es un tema que siempre ha existido, el tema de rotación. Nosotros realmente como asociación lo que hacemos es compartimos la información de nuestros socios. Como sabrás, AERI, aglutinamos a cerca de 190 empresas, principalmente de la industria manufactura, aeroespacial, aeronáutico, automotriz, alimenticio, farmacéutica o de servicios. Entonces, lo que realmente es que nuestros mismos socios, los propios directores de recursos humanos comparten esa información. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un tablero de control, KPIs, en donde ellos nos van diciendo de manera mensual cómo está su rotación. Y finalmente sí es un gran reto de que están trayendo gente de otros estados de la República y con estas nuevas generaciones. Antes era cultural, no sé, nuestros papás, decir llevo 40, 50 años en una empresa y tener una placa de reconocimiento de que duré 30, 40 años en el mismo lugar. Creo que las nuevas generaciones, lo cual no está mal, es muy criticable que si los millennials, que si los centennials duran 2 o 3 años en la misma empresa y quieren cambiar, creo que es válido. Creo que ahora el cambio es cultural, quieren conocer nuevos horizontes. Sí es un reto para las empresas porque ya capacitas, ya aprenden y que a los 2, 3 años tengas personal muy capacitado, sobre todo en los temas que tú conoces en la industria aeronáutica, que es muy especializado. Tener una rotación te cuesta muchísimo, pero yo creo que el gran reto de las empresas es
¿qué hago para poderlo seguir teniéndolo motivado? ¿No? A lo mejor, como dices, si en algunos casos puede hacer home office, puedo tener esta flexibilidad, todo el tema de salario emocional, de tenerlo contento para que no se aburra y no diga, pues ya me aburrí, ya me cansé. Creo que tenemos que entender a las nuevas generaciones, más de quejarnos, de decir, ay, no se comprometen. Creo que es el nuevo rol que les tocó vivir, esta vida tan acelerada de que están en un clic de cambiar y conocer algo diferente. ¿Qué hacemos las empresas para mantenerlos contentos, motivados y que quieran permanecer? Si bien es cierto, no muchísimo más tiempo, porque no van a querer durar 20, 30 años, pero sí durar más tiempo y que no afecte esa rotación, sobre todo en impacto económico. Sí, bueno, últimamente está muy de moda y seguramente lo has ya escuchado y visto en las organizaciones que están afiliadas con ustedes, este tema del Chief Happiness Officer, ¿no? O sea, ahora hablamos de la felicidad en el lugar del trabajo, de cómo retener a este talento y por ahí está también muy en boga un dicho que dice que lo más es mejor capacitar a alguien y que se vaya a no capacitarlo y quedártelo, ¿no? ¿Tú Claro. qué piensas al respecto de esto? Pues totalmente de acuerdo. Como bien dices, la industria, bueno, Aeri en septiembre vamos a cumplir 54 años y platicando, precisamente tratando de indagar un poquito de la asociación para esta entrevista, platicando con uno de los fundadores, con uno, realmente fue el segundo presidente de Aeri, Emilio Castelazo, por azares del destino, porque en la asamblea alguien más levantó la mano, que fue Lucas de Loya. Pero decía, antes recursos humanos estaba en las áreas de contabilidad, ¿no? Por eso inició Aeri en el 67. Y ahora, ¿cómo va cambiando del tema de recursos humanos, de talento humano, de capital humano, a lo que decías? Ahora pueden ser inclusive direcciones de felicidad, de diversidad, de inclusión. Creo que es importantísimo. ¿Cómo puedes mantener a tu personal motivado y feliz? Si normalmente pasan el 70, 80% de su tiempo en las empresas, ahora la empresa, ya no el cliente tiene que tener la razón y estar bien, sino ahora realmente el factor humano, el capital humano, tus colaboradores tienen que ser el centro de la organización y tenerlos contentos, motivados, con bienestar. Claro. Y tú ves que las organizaciones sí están adoptando el modelo, porque seguramente hay unas que les cuesta mucho más, que son mucho más tradicionalistas, pero sí ves cierta tendencia hacia adoptar este modelo de poner al empleado como el centro pues, de la operación, del todo, del conocimiento, del aprendizaje, de la cultura de la organización. ¿Sí es algo que está pasando? O sea, ¿tú cómo lo percibes? Yo creo que sí. Finalmente, sobre todo las empresas globales, ¿no? Porque traen tendencias internacionales, como tendencias de los corporativos. Obviamente la pequeña y mediana industria, que nosotros no estamos tan enfocados a ellos, las pymes, todavía les cuesta mucho más trabajo, inclusive en gobierno todavía no, pero yo creo que los grandes corporativos, las grandes empresas, no es de la noche a la mañana, pero sí están dando un paso hacia allá. Y creo que la pandemia ha hecho énfasis al respecto. ¿Cómo puedes tener a tus colaboradores que mandaste a casa, ¿no? Y cómo conoces su bienestar, ¿no? ¿Cómo la están pasando? Hay gente que la está pasando bien, relativamente están muy contentos haciendo home office, pudiendo estar más con la familia, pero hay gente que realmente la está pasando mal, ¿no? Tener 4 o 5 personas en la misma casa, con home office, con homeschooling, en un lugar pequeño, con mal internet, o sea, hay de todo. Pero yo creo que las empresas, sí, esa es la tendencia, realmente poner al colaborador al centro de las organizaciones. Sí, es muy importante y creo que es muy interesante también vivir ese proceso ese de transformación, ¿no? Ahorita que decías que, bueno, antes estaba en el área de contabilidad, pues sí, es cierto, ¿no? No era algo que se considera, era casi un proceso y no una emoción, ¿no? Como les hablo, una experiencia incluso en muchos casos, ¿no? Y por ejemplo, te comparto, Carlos, ahora sí, en junio, Aeri hicimos nuestro primer Congreso Internacional de Recursos Humanos de manera virtual y esos eran los temas, más hablar de ausentismo, de rotación, de la NOM 035, de todos esos temas, liderar a distancia. Nuestros temas eran eso, era wellness, tuvimos a uno de los maestros de Harvard, a Tal Ben Shahar, que es el gurú de la felicidad, del liderazgo positivo. O sea, realmente nuestros temas del Congreso era hablar de eso, de liderazgo consciente, de inteligencia emocional, de todas esas habilidades. Entonces, creo que para allá vamos caminando. Unos más rápidos que otros, pero vamos para allá. Sí, claro. Yo estuve en una de las ponencias, de hecho, has de saberlo, digo, ahora surgió el tema,
Y precisamente se hablaba de eso, ¿no? Era una ejecutiva de recursos humanos de una empresa aeroespacial que hablaba mucho de esta parte de poder combinar el ser mamá, ¿no? El estar con su hijo, estar presente, niño reciente, digamos, o sea, niño de un año, año y medio, y decía que lo más padre de su trabajo era que no nada más le gustaba, sino que además le permitía pues, compaginar esta parte de ser mamá, de estar presente, de verlo crecer, de ver sus primeros pasos, con pues ahora sí que con todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que es un gran reto el que tiene. Entonces, la verdad es que me gustó mucho la temática del Congreso, aprovecho para decírtelo, y creo que es algo que suma y que es muy bueno que sigan haciendo virtual o presencial. Esta iniciativa que tenemos en 2 de 3 va muy orientada también hacia los jóvenes, ¿no? Obviamente al mundo industrial, que es de lo que hemos estado platicando, pero también mucho hacia los jóvenes. Yo siempre he dicho que de repente la idea que nosotros tenemos, no importa lo que hayas estudiado, cualquier licenciatura, ingeniería, pues de repente te da una idea que yo digo en el 99.9% de los casos es totalmente errónea, ¿no? De cómo es una organización, de dónde quieres trabajar, a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Me pasó a mí como ingeniero mecánico, probablemente te pasó a ti como estudiante o como licenciada en comunicación, ¿no? Hasta que uno encuentra un poco así como la chispa y lo que quiere hacer y lo que le gusta, ¿no? Y tu pasión, claro. Exactamente. Hoy en día yo me encuentro con muchos jóvenes que pues de repente sí tienen mucho esta duda de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Que no tienen el objetivo muchas veces claro. Y aquí lo que me resta preguntarte es, después de la licenciatura, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los chavos que están a punto de ingresar al mundo profesional en términos de las competencias o características que deben preparar o entrenar para tener un poco más de chance de integrarse bien a la vida laboral, ¿no? ¿Qué es aquello que no te lo enseñan en las universidades y que tú le dirías pues quizá a tus hijos o a un chavo de esa edad, oye, métele a esto, ¿no? Porque ahora las organizaciones están buscando esto en estos mundos en estos tiempos tan turbulentos que vivimos, ¿no? Creo que muy buena pregunta, Carlos. Bueno, en primera, como dices, terminas una licenciatura, una ingeniería de 4 o 5 años y te enfrentas al mundo laboral y dices, prácticamente estoy en ceros. Apenas estamos nosotros juntándonos con Coparmex y con otras iniciativas para todo lo que es la educación dual, para que los chavos no terminen su carrera o que prácticamente en los últimos semestres y apenas empiecen a tener una inmersión en el mundo laboral. Creo que en Alemania o en otros países prácticamente pueden ir haciendo las dos cosas paralelas. ¿Qué le diría a los jóvenes? Que participen en todo? Si pueden estar en la mesa directiva en sus universidades, en sus colegios, en algún deporte, porque finalmente eso te da la personalidad, te da la seguridad. Inclusive cuando hablas con un recién egresado que dices, ¿cómo hago mi currículum? Un poco decir, pues no me quieren dar trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no me dan trabajo. El hablar de las habilidades, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, solución de problemas, y más ahora con tantos cursos y talleres que pueden aprender en línea y saben tanto los jóvenes de tecnología que aprendan habilidades, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante y que va a ser el plus de que si tengo 2 ingenieros con un perfil muy, muy similar, pues el que estuvo en una asociación, el que estuvo de coordinador, el que se metió al concurso de robótica, porque de alguna manera eso te da experiencia y no del concurso en sí, sino de todas las dificultades, de los problemas que hubo para trabajar en equipo, para resolverlo. Creo que eso te da, pues te da un mayor hándicap con tus otros compañeros. Sí, totalmente de acuerdo. Dijiste algo que me iluminó el día, lo acabas de decir, y fue modelo de educación dual, ¿no? Que es algo que mucha gente ni lo conoce ni lo ha escuchado y pues obviamente tampoco lo entiende, pero yo también creo que es algo que nos hace mucha falta en México. Como bien dijiste, Alemania es de los modelos que mejor funcionan. ¿Cómo, o sea, para la gente que nunca ha escuchado el término, cómo lo definirías? ¿Cómo lo platicarías en el lenguaje común y de todos los días? ¿Y qué hace falta para lograrlo? Bueno, yo no soy experta en el tema, pero como bien dices, por lo que sé y porque apenas estamos en las mesas de trabajo y estamos iniciando con esto, es que en Alemania cuando ya terminan prácticamente de la secundaria o de la prepa, se insertan dentro de una empresa y van aprendiendo una habilidad hasta ser expertos en ella. Entonces, cuando terminan de la universidad, ya llevan 5, 8, 9 años dominando una habilidad o dominando una expertise.
Y aquí normalmente cuando terminan la universidad, 3, 6 meses, 8 meses. Entonces, la idea es que desde que empiezan la carrera, inclusive en niveles de bachillerato, puedan ir aprendiendo una habilidad técnica para hacerse especialistas en, como dices, en lo que les apasiona, si es en la industria automotriz, en esta función, y van certificando como cada habilidad. Entonces, bueno, una vez tuvimos la oportunidad de ir a Hirschvogel, que es una empresa automotriz en San Juan del Río, y nos platicaba de su modelo dual, que inclusive ellos pagan y ven el perfil de los estudiantes para captarlos y perfilarlos a que vayan a trabajar a sus empresas. Y desde el día 1 están estudiando, están trabajando y están aprendiendo. Y esto supone obviamente una gran responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿cierto? Porque pues al final tienen que ser socios de la formación, no dejan sola a la universidad o al bachiller, sino que son socios. Tú ves que en realidad la cultura industrial en el país está lista para probar este modelo. Has visto buenos ejemplos, ya me mencionaste uno, pero ¿tú crees que es viable, es posible? Pues yo creo que sí es viable, inclusive, bueno, mi opinión personal es a lo mejor no ha funcionado al 100, pero es lo que querían hacer con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. La idea es que la gente no empiece a practicar y saque fotocopias o te esté vaciando un Excel que de nada te sirve, o sea, realmente que dominen la habilidad dentro de una empresa. Entonces, yo creo que nos falta mucho, como sabrás, a lo mejor habrá empresas mucho más preparadas que otras, pero creo que hacia allá vamos y hacia ahí se quiere caminar y hacia ahí se quiere llegar. Claro que sí. Y bueno, el otro componente, ya hablamos un poco de las empresas, obviamente de las instituciones académicas, el otro componente de la triple lisa obviamente es el gobierno, ¿no? ¿Qué tanto está interactuando en este caso AERI con el gobierno y también con las instituciones académicas precisamente para generar valor para el mundo industrial? ¿Nos puedes platicar un poco de eso, por favor? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, las universidades más importantes de Querétaro son nuestros socios. El TEC de Monterrey, el TEC Milenio, la UPQ, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Arkansas. O sea, realmente tenemos a las universidades más importantes, la UTEC, que son socios estratégicos de AERI. ¿Para qué? Para que, por un lado, conocer qué necesidades tiene la industria y qué necesidades y qué puede aportar las universidades para hacer ese match. Y por otro lado, creo que tenemos una muy, muy buena relación con el gobierno, con la Secretaría del Trabajo, que siempre han estado pues muy cercanos a ERI, ¿no? Por ejemplo, ahorita hoy que cambió el semáforo en Querétaro, muchas veces nos preguntan, y aunque hay información en las redes sociales, no hay como tener una comunicación directa, en este caso con la Secretaría del Trabajo, decir, oye, hay cambio de semáforo federal y nosotros seguimos con el mismo escenario, con los mismos protocolos, y alguien de gobierno que te pueda contestar y tú a su vez a tus socios contestarles, creo que da muchísima certeza. Con CEDESU, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, con el Seguro Social, sobre todo al inicio de la pandemia que había tanta incertidumbre, el poder contar de primera mano con una respuesta pronta y expedita para poderles responder a los socios, creo que fue buenísimo. Qué bueno, está bien. Y obviamente al ser ustedes un punto de comunicación, pues también reciben y tienen opinión que es tomada en cuenta, ¿cierto? Claro, sí, es mucho más fácil que tú puedas tener el celular de algún secretario y de alguna manera hacer alguna consulta rápida que todo el mundo lo tenga y que no te contesten. Entonces, realmente, sí, a ERI nos toman mucho en cuenta también en gobierno y tenemos una muy, muy buena comunicación y que esperemos que estos próximos 6 años así siga siendo para poder seguir dándole soporte y apoyo a nuestros asociados. Claro que sí. Porque finalmente eso es lo que somos una plataforma de apoyo para intercambiar buenas prácticas, para conocer, porque quien sabe, más que nosotros como asociación, realmente son nuestros directores de recursos humanos, nuestros asociados que comparten su información. Claro, y mi pregunta de hecho iba a relacionar con eso, mi siguiente pregunta, que tiene que ver, tú estás en el rol de directora general de AERI, y cómo es, platícanos un poquito desde el punto de vista de liderazgo y de administración, ¿cómo funciona Gaby dentro de AERI para
porque yo sé que es bien complicado estar en una situación donde tus clientes o tus asociados al mismo tiempo son tus clientes, ¿no? Y pueden ser tus jefes en algún momento. Entonces, ¿cómo le hace Gaby para manejar todas esas vertientes en términos de liderazgo? Bueno, jefes, nosotros tenemos un consejo, es decir, hay una presidenta, una vicepresidenta, un tesorero, un secretario que está conformado por un consejo directivo que dura 2 años y por estatutos ellos tienen que ser directores de recursos humanos. Entonces, de alguna manera ellos son independientes y ellos trabajan en sus empresas, es un cargo honorífico. Yo, al igual que mi equipo, sí trabajamos de lleno para ERI. Y finalmente lo que hacemos, nosotros, además de hacer una encuesta de sueldos y salarios que hacemos de manera anual, Carlos, en donde comparamos 150 puestos por giro, por parque industrial, por monto de facturación, por número de empleados, para que tú puedas comparar, es decir, pues soy una empresa de 300 personas, ¿no? ¿Cuánto gana un director de calidad? Sí, pero no es lo mismo facturar 100 millones de pesos que 100 millones de dólares. Entonces, además de esta encuesta de sueldos y salarios que hacemos de manera anual, que tenemos un proveedor que nos las hace, también tenemos muchas encuestas en línea. Nuestros socios, cualquier cosa nos pueden preguntar. Oye, quiero saber qué están haciendo con sus empleados para las vacunas. ¿Están dando el día libre a cuenta de vacaciones, con goce de sueldo, etcétera, etcétera? Entonces, cualquier consulta que tú quieras hacer, nosotros como tal a ERI no lo sabemos. ¿Qué hacemos? La preguntamos a nuestros socios. Entonces, qué mejor que tú sepas, oye, le pregunté y todo el mundo dice que está dando que normalmente si es una cuestión de salud, darían el día cuenta de vacaciones, pero por tratarse de algo tan importante para la empresa, que estén vacunados ante el COVID, por decir un ejemplo, pues está dando el día con goce de sueldo. Entonces, todo ese tipo de cosas para tomar decisiones, pues quieres saber qué están haciendo tus pares al respecto. Y bueno, mucho más y luego lo puedes segmentar. Oye, quiero saber qué está haciendo la industria automotriz al respecto en este tema. O quiero saber qué está haciendo este parque industrial ante este tema. Entonces, eso es bien importante. Cualquier socio, hoy me urge conocer cómo está el mercado en este tema, nos manda las preguntas y nosotros las mandamos a nuestros socios y en menos de 2, 3 días tienes una respuesta muy real de lo que están haciendo tus pares sobre cualquier tema. Pero es súper interesante porque estás realmente haciendo un intercambio y hasta benchmark en muchas ocasiones de prácticas de recursos humanos, ¿no? Yo sí recuerdo algún tiempo cuando trabajaba en la industria que sí tomé decisiones en base a estos datos que estás platicando, ¿no? De repente en la revisión contractual, por ejemplo, de repente llegaban y decían, mira, el promedio de AERI es tanto, la rotación en los miembros de AERI es tal, entonces decías, pues ya entendí por qué. Pues empiezo a tener, mi rotación era mala, como sabes, pero de repente yo decía, a ver, pues hay una cierta tendencia hacia arriba y entendías algunas cuestiones, ¿no? Pero si no tienes un punto de referencia, exacto, es difícil saber, estoy alto o bajo, depende de quién o comparado con quién. Sí, todo es relativo, ¿no? Exactamente. Y finalmente poner énfasis en que nosotros somos una asociación que damos servicios a nuestros socios, pero nosotros somos 3, 5 empleados que trabajamos en AERI. Quien tiene la información, quien tiene el pulso, decir qué buena práctica estás haciendo cuando fue el COVID, cómo hiciste con tu transporte público para tener menos casos, o en tu comedor, qué cambios hiciste, cómo rolaste tus turnos. Toda esta información pues la tienen las empresas, que son los que comparten las buenas prácticas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La verdad es que me encanta. Yo, Carlos, pues yo no soy de áreas de capital humano, de talento humano, como bien mencionabas en la introducción, pues yo vengo de gobierno, de áreas de seguridad pública, de prevención del delito, de protección civil, de capacitación, pero desde que me invitaron a trabajar en AERI, que estoy a punto de cumplir 3 años, me siento feliz, me siento como pez en el agua. Es una asociación súper noble en donde diario aprendes. Inclusive ahora también nosotros como AERI nos hemos tenido que reinventar con la pandemia. La gran mayoría de nuestras reuniones ahora son webinars y son virtuales y también nos hemos tratado de reinventar para hacer nuestra cena de fin de año, para hacer algunas cosas presenciales y las que son virtuales, ¿cómo le damos valor a nuestros socios a pesar de las distancias? Por ejemplo, te platico una iniciativa padrísima que hemos estado haciendo que se llama Diálogo entre Líderes, en donde invitamos solo a 30, 40 directores de recursos humanos, ahora por Zoom, pero lo hacemos especial, es decir, esta invitación es
no transferible es para ti, Carlos, que eres director de recursos humanos de tal empresa, y con un tema. Por ejemplo, en marzo hablábamos, por ser el mes de la mujer, del rol de las mujeres en las organizaciones. Entonces hicimos un panel con una chava buenísima de Mercer, que ellos tienen un estudio del rol de las mujeres en las organizaciones, e hicimos un panel donde las empresas nos platicaban todo lo que habían hecho en este tema. Y el tener 40 directores de recursos humanos en donde les mandamos, como era un brindis virtual, pues su cajita de vino con alguna botanita para que fuera una experiencia, ¿no? Sí estoy en Zoom, pero puedo ver a mis colegas y me presento y lo hago de una manera relajada, y cómo nos reinventamos para hacer cosas diferentes con nuestros socios. ¿Y cómo fue que encontraste esto? O sea, ¿cómo? Digo, me queda claro que te invitaron, pero te invitaron por algo, primero. Y segundo, ¿cómo pasas como decías, ¿no? De la seguridad ciudadana, incluso tienes este tema de la seguridad en escuelas, de la red de seguridad en escuelas, que me parece también muy interesante. Y de repente, pues, estás aquí, ¿no? En Aeri. O sea, ¿cómo se da esa transición? ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad es muy interesante. Yo estaba haciendo home office, yo desde el 2015 empecé a hacer home office, que no era tan común, lo cual pues estaba encantada porque salgo de gobierno y me permite tener en esos últimos 3 años de gobierno trabajaba hasta las 12 de la noche y me era muy difícil manejarlo con niños chiquitos, entonces era nada fácil como mamá. Y empecé a hacer home office con toda la iniciativa de escuelas seguras, y administrábamos también una asociación de simulación clínica, y era un poco parecido. Nosotros teníamos reuniones con directores de escuelas para darles temas de seguridad. Entonces, sin ser igual, pero sí un poco la analogía, teníamos reuniones con estos directores de escuelas, hacíamos congresos, hacíamos eventos, y la presidenta de Aeri, que yo la conozco, cuando piensa en un cambio de director de Aeri, se le ocurrió pensar en mí, y dijo, ¿cómo? A lo mejor no es el perfil que teníamos planeado de que sea alguien con toda la experiencia del mundo en capital humano, pero a lo mejor el cambiar de estrategia, pues también resulta para meterle nuevos aires a Aeri, ¿no? Como es una asociación que estamos a punto de cumplir 54 años, de repente tienes que hacer cosas diferentes. Yo tenía ya buena relación con muchas personas de gobierno, yo había hecho muchísimos congresos de otros temas de seguridad. Entonces, cuando entro, si bien es cierto, no era experta en temas de capital ni de recursos humanos, pero tenía otras habilidades que podían embonar con todo esto de Aeri. ¿Te dio miedo? O sea, ¿sentiste algún tipo así de, híjole, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo vengo de esto y nunca he hecho esto, como dices. ¿Hubo cierto temor en algún momento o siempre fue de yo puedo y pues me va a salir por lo que traigo? Oye, Carlos, si en el 2001 que acepto una dirección de prevención del delito sin saber nada de seguridad no me dio miedo, pues ahora menos. Eso sí era diferente cuando me invitan en el 2001 a ser directora de la Policía Comunitaria de un área de seguridad, ahí sabiendo absolutamente nada de temas de seguridad. Dije, si a mí mientras me den las habilidades para aprender, yo encantada. E igual aquí, como que sentía que si podía tener ese acompañamiento y ese aprendizaje y ese acompañamiento, pues lo podía hacer con todas las habilidades que yo tenía, que se vincula un poco con lo que me preguntabas de los jóvenes. No importa qué sector empieces, si tú tienes confianza, si tú sabes manejar tu tiempo libre, si tú sabes venderte en el buen sentido de cómo hablar, cómo decir algo y tener la humildad de decir no sé y quiero aprender, creo que puedes estar en cualquier área. Claro, es genial. Esa vulnerabilidad te hace aprender, te mueve, te da recursos, etcétera, ¿no? Y bueno, también mencionaste algo que me llamó la atención ahora en una de las respuestas, y que decías, tenía que combinar el estar casi todo el tiempo trabajando con ser mamá, ¿no? Y yo sé que eso no es sencillo. ¿Cómo has compaginado tu carrera precisamente con ese factor de ser mamá, ¿no? Yo veo ahí atrás el cuadro con las manitas, entonces digo, bueno, pues es un tema, ¿cierto? Lo hizo mi hijo. Sí, sí. Pues mis hijos fueron desde los 3 meses a guarderías y la verdad es que les fue súper bien, súper bien. Al principio sí fue difícil por la parte, tuve muy buenos años en gobierno y tuve muy buenos horarios de poder salir a las 4 o 5 de la tarde, lo cual me permitía hacerlo. Pero tratando de organizar, y muchas veces la culpa que sentimos las mamás, si no estamos al 100%,
del tiempo con nuestros hijos, y creo que lo platicaban a lo mejor en la entrevista que viste, que alguien que nos platicaba de maternidad 4.0, cuando eres mamá trabajadora, te organizas mucho más, das mucho más tiempo de calidad, no es cantidad, pero es calidad. Entonces tú dices, bueno, en la mañana estoy trabajando, pero en la tarde llego a jugar y llego a estar y llego a convivir con mis hijos. Pues ahora sí han sido 4 o 5 años maravillosos entre Aeri y ahora que estamos haciendo home office, porque te organizas. Y si me dices, vas a la oficina, sí trato de ir una vez a la semana o 2 para tener distanciamiento social, pero de mis hijos. Entonces, el poder combinar las dos partes, la verdad es que es increíble, porque te da mucha satisfacción hacer lo que te gusta, ser profesionista, trabajar, y también tener otra de las etapas más bonitas que uno puede tener, que es ser mamá. Entonces, el que ahora también la pandemia, en mi caso yo ya lo venía haciendo, pero en otras industrias no, creo que es maravilloso el decir, no me voy a perder ningún festival de mis hijos, puedo acompañarlos en alguna reunión importante y puedo combinar las dos cosas y ser eficiente, y ahorita lo están viviendo las empresas, ¿no? Quien decía, hay que hacer home office, que lo veían como algo poco probable, poco común, de manera muy, muy escalonado y como algo excepcional, ya vieron que se han dado resultados maravillosos haciendo home office. Claro, y además nos empuja a ser flexibles. Yo coincido contigo, de repente lo que necesitas es un día de distanciamiento social de la casa, ¿no? Porque también uno necesita salir y vivir lo que está acostumbrado a vivir y platicar con gente, ¿no? De los temas que trae uno pendientes y demás. Gaby, en los próximos años, si tú, bueno, obviamente con tu posición de directora general, ¿cuáles consideras para los próximos 5 años, no muy largo, que son los retos más importantes que tiene Aeri y las organizaciones afiliadas? Yo creo que uno, nos tenemos que volver mucho más tecnológicos, ¿no? La tecnología. Ese es un reto que tenemos nosotros como Aeri, volvernos mucho más tecnológicos. 2, creo que estar innovando, siempre pensando qué necesitan nuestros socios para darle más valor, ¿no? Y a lo mejor no va a ser la misma respuesta en 1 año que en 3 años. Siempre estar escuchando a nuestros socios, qué necesitan para darles valor. Creo que eso es importantísimo. Estarnos reinventando. Ahora que el mes pasado tuvimos una reunión presencial y la gente nos dijo, gracias, nos surgía vernos, hicimos nuestra reunión ordinaria con todos los protocolos de seguridad, 4 personas por mesa, etcétera. Ahora el próximo mes queremos hacer un evento también muy pequeñito con todas las medidas para hacer un taller de Lego Serious Play. Entonces, si nos vemos, no va a ser para hacer lo mismo, si nos vemos que sea un para qué, un por qué. Sí, es un poco como esta necesidad de evolucionar, ¿no? Que esta pandemia, si algo nos deje, sea aprendizajes y evolución, ¿cierto? Y fíjate que también contestando a esa pregunta, Carlos, ahora en el Congreso veíamos a un cuate que me encantó, que se llama John Black, que hablaba del futuro de RH y el futuro digital. Las carreras que ahorita existen ya no van a existir, ¿no? Las carreras más novedosas se inventaron en los últimos 5 o 10 años. Entonces, creo que ahora tenemos que estar mucho más ágiles que nunca, ¿no? Porque van a cambiar las cosas de manera, si ya eran rápidas, ahora mucho más rápidas. Sí, es una vorágine, ¿no? De cambio, de innovación y de todo lo que está pasando aquí. Gaby, para terminar, si tú pudieras poner un mensaje en una botella, ¿no? Y mandarlo así en el mar para que alguien lo lea, quién sabe en cuánto tiempo, ¿cuál sería ese mensaje? Haz lo que te haga feliz. Es muy importante, ¿no? Que la gente busque su propósito, ¿no? ¿No? Ahora, cuando la gente quería ser o músico o ahora youtubers o algo, que decían, no, porque no te va a dejar dinero, por supuesto que es importante el poder tener una fuente de ingreso para vivir de eso, pero buscar su propósito, que lo que hagan que les apasione, que les encante. Y a Gaby, ¿qué le apasiona y qué le encanta? ¿Qué le hace feliz? ¿Cuál es su chispa? Me encanta viajar, ya no lo hago tanto porque ahora no se puede tanto con hijos, pero me encanta viajar, me encanta, lo pude hacer muchísimo más de soltera ahora que de casada con niños, me encanta viajar, me encanta tener contacto con la gente, te lo puse también en mis entes, que me gusta muchísimo el poder estar con la gente, el jugar dominó, también que me decías uno de tus hobbies, algo que te gusta, me encanta muchísimo todo lo que es jugar cartas, jugar dominó, me encanta estar en contacto con la gente. Oye, pues a ver qué me enseñas a jugar dominó, porque, o sea, yo sé el básico, ¿no? De que pues las fichitas van los cuadritos con los cuadritos, pero sí, pero no sabes contar.
No, eso de que le empiezan a contar. Yo tenía un tío que empezaba a contar y decía, ¿tienes tal? Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo sabe? O sea, ¿qué hace? No, este es brujo. Entonces, es muy padre. Cuando sabes y cuando dominas algo, como todo en la vida, pues se vuelve espectacular. Es mucho más divertido y aprende uno muchísimo. Gaby, te agradezco muchísimo esta plática. Ha sido muy enriquecedora. Nos ayuda a todos a entender cuál es el rol de AERI, qué es lo que hacen, pero también, y sobre todo, muy importante en esta iniciativa de 2D3, nos ayuda a conocer nos ha ayudado a conocer a Gabriela Lozano, la mujer, la líder de esta organización, y que, bueno, obviamente tiene un montón de valores y un montón de cuestiones que son dignas de entender, aprender y replicar. Te lo agradezco mucho, ha sido un placer total platicar contigo, y esto es 2D3. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo la entrevista, Carlos. Muchas gracias. Qué bueno, gracias.